Muy buenas tardes, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con el doctor David Verdesoto, quien pertenece a Clínica Andes Visión. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, a usted también por compartir este espacio junto a nosotros y, por supuesto, por ayudarnos a despejar todas las dudas que vamos a tener el día de hoy acerca del tema que vamos a abordar, que vendría a ser las diferencias de los exámenes visuales. Porque si bien es cierto, nosotros estamos como que un poco más acostumbrados a ir necesariamente cuando queremos solamente de pronto, un ejemplo, medidas de lentes, ¿verdad? Pero nosotros desconocemos a profundidad que existen más exámenes visuales, de pronto para determinar diferentes tipos de patologías. Entonces, sí me gustaría que antes de iniciar con todo lo que vendría a ser la entrevista, usted nos converse un poco acerca de los diferentes exámenes visuales, de pronto su importancia y por qué sería recomendable que las personas acudan. Claro que sí, con mucho gusto. Usted lo acaba de dar a notar de una manera muy precisa. Cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestros lentes, acudimos a una óptica. Y es ahí que las ópticas y los optometristas se convierten en el primer filtro para detectar problemas visuales, los cuales la mayor parte de ocasiones se relacionan con una disminución en la calidad de la visión o con alteraciones en la calidad de la visión. Pero exactamente en virtud de eso, la optometría y la oftalmología mantienen ciertas diferencias. La principal diferencia es que un médico oftalmólogo es una persona que estudió primero medicina y luego sacó una especialidad en oftalmología. Entonces, está capacitado para tratar las enfermedades oculares y ahí es donde radica la principal diferencia. El oftalmólogo trata las enfermedades o patologías que tienen los ojos y el sistema visual. ¿Cómo podemos ampliar un poquito más este tema? Por ejemplo, hay varias patologías sistémicas, diabetes, hipertensión, problemas durante el embarazo, enfermedades autoinmunes, que van a tener repercusión tanto a nivel sistémico en el cuerpo como en los ojos. Entonces, el médico oftalmólogo es el encargado de correlacionar estos dos temas, de correlacionar la parte sistémica y la parte local del ojo y dar un tratamiento. Además que por el hecho de ser médicos podemos realizar cirugías, podemos recetar medicamentos, como lo establece la ley en Ecuador. Mientras que un optómetra es una persona que estudió el funcionamiento de todo el sistema visual y él se encarga de decirnos qué tan bien está este funcionamiento. Es decir, es la persona que nos va a poder valorar la cantidad y la calidad de visión que tiene una persona. Ahí es donde radican las dos diferencias. Y el optómetra puede prescribir los lentes, sean estos lentes de armazón, lentes de contacto. De hecho, en optometría también hay muchas especialidades. Hay gente que se especializa principalmente en lentes de contacto, que es una rama bastante difícil para hacer la adaptación. Entonces, son dos ramas complementarias, mas no son excluyentes. Y eso sería algo bueno que la población lo entienda, ¿no? Si nosotros acudimos a una cita optométrica, no quiere decir que ya estamos libres de la cita oftalmológica porque solo habríamos cumplido con el 50% de la evaluación. Muy cierto, doctor, con lo que usted nos acaba de mencionar, por supuesto, cada uno vendría a tener como sus áreas específicas, por decirlo así, ¿no? Para que las personas nos vayan de pronto a comprender. Cuando nosotros acudimos por lo general a una óptica, de pronto nosotros podemos tener alguna molestia, pero quizás nosotros lo asociamos con que de pronto puede ser solamente el lente que nos está causando algún tipo de problema. Y es ahí cuando nosotros desconocemos un poco y no acudimos quizás a la parte donde realmente deberíamos ir. Entonces, dicho usted con toda esta explicación, sí sería bueno que nos comente cuándo de pronto entonces nosotros deberíamos acudir a una cita oftalmológica para que de pronto nos realicen unos exámenes a profundidad. ¿Será que nosotros deberíamos de ir cuando tengamos algún tipo de problema en particular o es algo que sí deberíamos hacerlo quizás mensualmente o una vez al año? Se recomienda siempre un control oftalmológico una vez al año. Aunque la persona no tenga síntomas, no tenga molestias, hacer un control una vez al año nos puede proteger y mantener seguro de varias patologías oculares. Al igual que usted lo dijo, lo que siempre hace la gente va a la óptica, cambia sus lentes y con eso se siente tranquilo. Sin embargo, como lo mencioné antes, hay patologías
que muchas veces, o la mayor parte de veces, las patologías oculares se ven asociadas con disminución o cambios en la visión. Entonces, si un paciente siente disminución en su visión por cataratas, va a ir al optómetra, el optómetra le dice, ¿sabe qué? No le puedo dar lentes, vaya al oftalmólogo. Pero hay otras patologías que no afectan de forma temprana a la visión, por ejemplo, el glaucoma. Al glaucoma se le conoce como el ladrón silencioso de la visión, porque no pica, no duele, no arde. Entonces, la pérdida visual es primero del campo visual, es decir, toda la periferia de la visión, y luego se afecta la parte central de la visión. El paciente en primera instancia no va a notar que va perdiendo el campo visual, y ya cuando pierde la parte central de la visión es muy tarde porque el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Que si se trata a tiempo, uno evita la ceguera, pero para esto sí necesita un screening oftalmológico. El optómetra muchas veces puede dejar pasar por alto esto porque no vamos a tener repercusión directa en la visión, sobre todo en las fases muy iniciales, ¿no? Podríamos decir entonces que nosotros podremos evitar llegar a estos extremos con este tipo de enfermedades si nosotros acudiéramos anticipadamente por nuestra propia cuenta a una cita oftalmológica. Claro que sí. Aparte de las enfermedades que usted nos acabó de mencionar, por supuesto, también me gustaría que nos converse de pronto qué otro tipo de patologías más se podrían dar y que nos podrían detectar, por supuesto, en este tipo de examen oftalmológicos. Las patologías oculares más frecuentes, eh, bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Podríamos hablar de las patologías optométricas más frecuentes y de las patologías oftalmológicas más frecuentes. Dentro de las patologías optométricas más frecuentes tenemos la miopía, el astigmatismo, es decir, todos los problemas de refracción que, como ya lo hemos mencionado, se tratan y se corrigen con lentes. Mientras que dentro de las patologías oftalmológicas siempre tenemos problemas de conjuntivitis, que no necesariamente quiere decir que es una infección. La mayor parte de conjuntivitis son inflamatorias y no necesitan antibiótico. También tenemos problemas de superficie ocular. 9 de cada 10 pacientes pueden tener problemas de ojo seco, cataratas, pterigiones, glaucoma y enfermedades retinianas. Y cada una de estas enfermedades, por supuesto, vendría a tener su debido examen, vendría a tener, por supuesto, su debido tratamiento para que, por supuesto, vaya a mejorar. En estos casos, solamente vendría a ser el glaucoma, quizás la enfermedad que si nosotros no lo detectamos a tiempo nos podría causar una ceguera irreversible o quizás existirían otras que también nos podría causar un problema demasiado mayor en nuestras vistas. No solamente el glaucoma, también tenemos patologías retinianas. Hay patologías como la degeneración macular relacionada a la edad húmeda, otra patología como la retinopatía diabética, que son patologías que no necesariamente en una primera instancia van a afectar a la visión, ¿no? Ya es cuando el asunto está un poco más avanzado. También hay varias enfermedades sistémicas, por ejemplo, hay gente que siente que su medida está cambiando constantemente y piensa que con un tratamiento optométrico, con el cambio de lentes, va a mejorar. Sin embargo, necesitan también del manejo sistémico. Por ejemplo, hay enfermedades como síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolipídico, artritis reumatoidea, que producen un ojo seco severo y que necesita del manejo del oftalmólogo. Entonces, como le digo, como las no son una con la otra, no es excluyente, siempre se necesita la evaluación de las dos ramas, ¿no? Por supuesto, siempre se va a necesitar que las dos estén, por supuesto, de la mano, porque al fin y al cabo ambas vendrían a tener relación con lo que vendría a ser nuestras vistas. Entonces, asimismo, ¿será que este tipo de exámenes visuales deberían acudir todas las personas, de pronto desde los más pequeños? Porque muchas veces también existe esta teoría de que nosotros no queremos llevar de pronto a nuestros hijos por el tema de que decimos, me parece que es muy pequeño y considero que de pronto no debería de acudir a este tipo de exámenes. ¿Será que realmente deberíamos dejar eso de un lado y sí llevarlos? Y si es así, por supuesto, ¿a partir de qué edad podríamos nosotros hacerlos? Claro, sabe que la oftalmología tiene varias subespecialidades y una de estas subespecialidades es la oftalmopediatría. Entonces, en los niños pequeños, el primer examen se tiene que hacer un screening al nacimiento para descartar problemas que pueden tener los niños al nacimiento. Luego los 6 meses, luego al año y luego cada año si es que no tienen ninguna alteración. Incluso hay niños muy pequeñitos, de edades menores a un año, que ya necesitan utilizar anteojos, o niños que nacen con cataratas congénitas, que también necesitan cirugía de forma temprana, o con glaucoma congénito, que necesitan cirugía de forma temprana,
o problemas retinianos, incluso problemas de tumores, ¿no? Es por esto que desde los más chiquitos y no se diga las edades más avanzadas necesitamos controles oftalmológicos. Hay patologías propias de la edad, como por ejemplo la catarata. La principal causa de catarata es la edad. Esta va a aparecer, puede aparecer desde los 40 años, pero se hace manifiesta con mayor frecuencia después de los 65, 70 años. Y hay patologías como la presbicia, que esta sí es muy bien manejada por optómetras, que es la dificultad para leer de cerca, que normalmente tienen las personas después de los 40 años, ¿no? Porque de pronto se vendrían a dar este tipo de situaciones como la que usted nos acaba de mencionar, de que de pronto hay niños que desde tan pequeños ya nacen con este tipo de patologías, de pronto ya nacen con lo que es cataratas o cualquier otro tipo de enfermedad asociadas a ellas. Eh, en las enfermedades congénitas estamos hablando de que son problemas genéticos. Hay alteraciones en ciertos genes que codifican para un funcionamiento adecuado de lentes o de formaciones del ojo, cómo se tiene que formar durante el embarazo del ojito y esos procesos fallan y es ahí cuando tenemos estos problemas. Esa sería la explicación por qué nacen estos niños con este problema. Asimismo, también de pronto podría influir si los padres ya tienen este tipo de antecedentes, por más que de pronto ellos ya se hayan hecho tratar o se hayan hecho algún tipo de cirugías, también podrían llegar a afectarles, por supuesto, a las demás generaciones. Con cierto tipo de enfermedades, sí. La catarata congénita no necesitamos un familiar previo con catarata congénita para que nuestro hijo tenga catarata congénita. Puede aparecer por primera vez sin tener antecedentes. Pero hay ciertas enfermedades que sí tienen un factor hereditario, por ejemplo, el glaucoma. El glaucoma sí tiene un factor hereditario. Asimismo, también me gustaría que usted nos converse acerca también de lo que vendrían a ser los exámenes, pero en este caso los optómetros, por supuesto, que creo que son los más frecuentes que nosotros solemos acudir, que nosotros vamos, por supuesto, a un centro donde están todos los lentes, nosotros vamos, nos vemos, pero aparte de ello, sí me gustaría que nos hable un poco más a profundidad para todas las personas que, por supuesto, nos están escuchando. Claro que sí. Dentro de los exámenes optométricos, lo primero que se hace es tomar la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? Se busca una forma objetiva de saber cuánto está viendo la otra persona y poder cuantificarla, porque la mayor parte de pacientes que acuden a la consulta siempre dicen, no, yo veo bien, pero una vez que uno hace una toma objetiva de la visión, se da cuenta que no está dentro de los estándares que debería estar viendo. Entonces, lo primero es la toma de la agudeza visual, se hace también un test de colores, un test de motilidad ocular para ver si es que tienen algún tipo de deficiencia en los movimientos de los músculos extraoculares y después de eso ya se hace el proceso de refracción, que es el proceso mediante el cual se mide y se prescribe anteojos y en casos ya que tienen defectos que ameriten, pues se hace adaptación de lentes de contacto especiales o en casos que los pacientes lo soliciten, se puede incluso hacer lentes de contacto de tipo blando, ¿no? Esto vendría a ser como lo más común, ¿verdad? Nosotros acudimos de pronto porque ya tenemos antecedentes de que utilizamos lentes y de pronto empezamos a darnos cuenta que nos empieza a fallar un poco más la vista y los cambiamos, ¿verdad? Entonces, asimismo, usted nos acaba de mencionar un punto importante que vendría a ser los lentes de contacto, que es algo que como que hoy en día bastante las personas los están utilizando. Entonces, ¿será que de pronto también, de pronto, si estas personas desean dejar de un lado, por ejemplo, los lentes tradicionales y optan por los lentes de contacto, podrían hacerlo de la misma forma, con las mismas medidas? De pronto, también si tienen algún tipo de patología en particular en sus vistas, también con el lente de contacto esto se podría ver mejorado o quizás ahí no les sería más conveniente para ellos. Esta es una muy buena pregunta. Siempre que se necesita prescribir un lente de contacto, hay que hacer adaptación, sea esto para lente blando o para lente rígido. En lente blando, ¿a qué se refiere la adaptación? Hay que sacar una medida que se llama distometría, que es la distancia al vértice que se quita, porque obviamente no hay un vértice cuando uno prescribe un lente de contacto y la medida cambia. Es decir, si yo tengo una receta de lentes de armazón, no puedo ir con la misma receta o no se sugiere ir con la misma receta a comprar un lente de contacto. Tiene que ser prescrito por el optómetro. Y el otro punto que también es muy importante es que hay dos grandes mitos con respecto a la utilización de lentes. Uno de ellos es que si uso lentes, la medida va a bajar y la otra es que si no uso los lentes, pues la medida va a subir. La medida de los anteojos está dado por el tamaño y la forma del ojo. Un lente externo no nos puede cambiar el tamaño y la forma del ojo. Entonces, algo que sí debemos comprender es que los lentes nos sirven para ver bien y hasta ahí.
Si yo me pongo los lentes incluso para dormir, la medida de mis ojos no va a bajar, la refracción no se va a modificar. Y si no uso los lentes, pues la medida tampoco tiene por qué modificarse. Sin embargo, si estoy en etapa de desarrollo y mis ojos están creciendo y soy miope, la miopía sí va a seguir aumentando aunque me ponga los lentes todo el tiempo, ¿no? Y si soy hipermétrope y también es un niñito chiquito hipermétrope que está en su proceso de metropización, la medida puede ir bajando un poco, pero estos son cambios relacionados directamente a nuestro desarrollo y cómo cambia la forma y el tamaño del ojo, más no a la utilización de anteojos o de lentes de contacto. Así mismo me gustaría que de pronto nos converse las consecuencias que podría llegar a tener, que hoy en día nosotros encontramos bastante en los mercados ya lentes, de una vez ya hechos con ciertas medidas, ¿verdad? Y asimismo lentes de contacto que también ya tienen sus propias medidas. De pronto, ¿qué consecuencias podría haber que nosotros simplemente compremos, que decimos, bueno, hace un tiempo atrás yo tenía este tipo de medidas, yo me imagino que tengo la misma medida y lo compramos así nomás? De pronto los lentes de contacto que vendrían a ser un poco más cómodos para nosotros o quizás se nos hacen mucho más atractivos. ¿Será que de pronto esto puede repercutir de alguna forma para nuestra salud? A ver, los lentes de armazón que ya vienen hechos son lentes que normalmente sirven para tratar presbicia. Es decir, son lentes con adición para poder tener visión cercana y poder leer. Si un paciente es emétrope, es decir, un paciente no tiene medida de gafas, dependiendo de la edad que tenga, puede comprarse estos lentes y no va a tener ninguna repercusión. Los lentes de contacto normalmente ya vienen fabricados con un espectro grande de medidas, pero también el paciente necesita saber la medida adecuada porque ¿cuál sería la consecuencia? Que la calidad visual no sea la óptima, que la calidad visual no sea la mejor. Sería la única consecuencia de utilizar este tipo de lentes, ¿no? Ahora bien, si es que en ocasiones, y yo he visto que aquí nuestros colegas oftalmólogos, después de que un paciente tiene cirugía de cataratas y no tiene medida para ver de lejos, sin ningún problema se puede sugerir lentes que ya tienen una medida estándar para poder ver de cerca, ¿no? Así mismo, ¿será que de pronto estos lentes de contacto vendrían a ser recomendados para todas las personas o quizás hay casos excepcionales, de pronto para las personas que tienen ojos secos o tienen algún tipo de patología específica? ¿Será que de pronto ellos no deberían de utilizarlas o realmente sí deberían utilizarlos todos? Eh, Más que por las patologías adicionales, tiene que ver la refracción del paciente. Si el paciente no tiene medida de lentes, sí puede utilizarlo, a pesar de tener cualquier otra patología, ¿no? Entonces realmente es algo que todas las personas podrían verse privilegiadas, por supuesto, de usar, sea para mejorar su estilo de vida, para mejorar su salud visual y por supuesto en caso de que también se vayan a sentir mucho más cómodos. Hay personas que les gusta más ir por lo tradicional, pero hay personas que de pronto no quieren eso y desean optar por otro tipo de gafas, otro tipo de antojos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos ayudado, por supuesto, aquí en la entrevista. Me gustaría que también antes de culminar usted nos indique algunas recomendaciones o de pronto algunas pautas específicas que se nos pasaron por alto durante todo el tiempo que estuvimos conversando. Yo creo que la recomendación principal es que las personas no se automediquen en cuestiones de gotas oftálmicas. Hay varias gotas que tienen componentes que pueden afectar a los ojos. Y tampoco excluyan el examen oftalmológico después de haber hecho un examen optométrico. Que acudan una vez al año al oftalmólogo y pienso que con eso van a tener una excelente salud visual. Por supuesto, doctor, como usted lo acaba de mencionar, los invitamos a todas las personas a que, por supuesto, se realicen este tipo de exámenes. Es algo que nosotros deberíamos hacerlo porque, por supuesto, estamos hablando de nuestros ojos, algo muy importante hoy en día. Por ejemplo, gracias a ello podemos hacer todas nuestras actividades que siempre están presentes. Asimismo, me gustaría que usted, como una persona que trabaja en la clínica Andes Visión, los invite a todas las personas que, por supuesto, nos están escuchando a que de pronto se animen y se realicen con ustedes este tipo de exámenes visuales. Claro, toda la población general está cordialmente invitada y el equipo que nosotros tenemos cuenta con optómetras y oftalmólogos. Una vez que ustedes agendan una cita, tengan la seguridad de que van a tener los dos tipos de chequeo y asimismo los dos tipos de opiniones, ¿no? Porque como lo mencioné antes, esto es un trabajo en conjunto que si uno falla, pues los dos estaríamos ahí como para poder verificar qué es lo que está pasando. Igualmente me gustaría que les indique cómo las personas de pronto podrían llegar a contactar por si desea tener alguna asesoría personalizada o por si de pronto desean saber en dónde exactamente los pueden llegar a localizar a ustedes.
Claro, la clínica Andes Visión está ubicada en la calle Los Andes, en el edificio Asoma, en el quinto piso. Y si nos quieren contactar por vía telefónica, puede ser al 45, al 450-9300. Muchísimas gracias, doctor, también por indicarles a todas las personas cómo pueden llegar a contactarnos en caso de que ya se animen a realizarse sus respectivos exámenes o si desean simplemente acudir para cualquier otro tipo de dudas que ustedes puedan tener. No olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.